Otro tema diferente es la hipertensión arterial durante la gestación. Aquí los fármacos que se utilizan durante la gestación, no estoy hablando de preeclampsia, sino estoy hablando de pacientes que son hipertensos y que están gestando. Aquí, durante la etapa de la gestación, vamos a hacer todo un cambio en la terapia médica, ¿no? Los medicamentos que están siendo aprobados para el uso de gestantes se basan de acuerdo a estos niveles, los niveles A, en los cuales los fármacos no evidencian ningún tipo de riesgo. Obviamente no vamos a tener ningún medicamento de tipo A en una gestante porque no se hacen estudios en gestantes, ¿no? Estudios, ensayos clínicos en gestantes, ¿no? Por lo que involucra un producto. Y la clase B, no existen evidencias de riesgos en humanos. Y C es el riesgo no puede ser descartado. Y obviamente vamos a tener el D, en el que estos fármacos estarían contraindicados. Entonces, no vamos a tener ningún medicamento en la gestación que esté exento de riesgos, ¿no? El riesgo no puede ser descartado, son todos los fármacos que utilizamos durante la gestación. Dentro de ellos tenemos los beta bloqueadores, los calcio antagonistas y el alfa metildopa, que es el fármaco que más frecuentemente utilizamos durante el embarazo, sea o no sea preeclampsia o sea una hipertensión arterial ya preexistente y que está cursando con una gestación, ¿no? Dentro de los diuréticos está contraindicada la espironolactona y la hidroclorotiazida. La furosemida tiene una clase C. Y los que definitivamente hay riesgo, o sea, existe evidencia de que tienen riesgo durante la gestación, van a ser los YECA y los ARA2. Los YECA y los ARA2 están contraindicados durante la gestación. Entonces, la hipertensión arterial durante el embarazo puede tener todas las siguientes consecuencias, excepto, ¿qué es lo que pasa durante la gestación cuando una paciente cursa con hipertensión arterial? Cuando existe la hipertensión arterial preexistente, va a haber obviamente un mayor incremento de muerte intrauterina, va a ser un producto con bajo peso, con retardo de crecimiento intrauterino. Estas pacientes tienen mayor probabilidad de desarrollar eclampsia, ¿no? Y la posibilidad de prematurez es alta. El iros fetal no está asociada con la hipertensión arterial. Entonces, siempre que consideremos la hipertensión arterial, vamos a pensar en un producto de bajo peso, pequeño, prematuro, con retardo y con una alta probabilidad de muerte in útero. Esas son las características principales del producto durante la hipertensión arterial. En el embarazo pueden utilizarse sin riesgo fetal, excepto podemos utilizar, ¿qué fármacos son los fármacos que no podemos utilizar? ¿Qué hemos dicho? A ver, chicos, digan lo que se les ocurra. A ver, usted, doctorita de polo rosado, ¿qué fármaco considera que no podría utilizar durante la gestación? Captopril, ¿no? El resto de fármacos podemos utilizar porque tienen clasificación C. Los YECAS tienen clasificación D. En las mujeres con hipertensión arterial esencial, durante el embarazo debe continuarse el tratamiento antihipertensivo, excepto con qué fármaco. Inhibidores YECA, ¿no? Podemos mantener el diurético como la furosemida, podemos mantener los beta bloqueantes, podemos mantener los calcio antagonistas, podemos mantener el alfa-metildopa. Si bien es cierto, miren, los diuréticos, beta bloqueantes, calcio antagonistas y alfa-metildopa son fármacos de nivel C, pero los betabloqueantes también, así como disminuyen la frecuencia cardíaca en la madre, pueden también provocar una disminución de la frecuencia cardíaca en el producto. Eso también tiene que ser vigilado durante la gestación, al igual que los calcio antagonistas, ¿no? De todos estos fármacos, los más inocuos van a ser siempre el alfa-metildopa, ¿no? Porque justamente no provoca alteraciones en la frecuencia cardíaca del producto, ¿no? Los inhibidores YECA definitivamente están contraindicados para su uso. Entonces, finalmente, ¿cuál es el objetivo del tratamiento en la hipertensión arterial? Lo primero es reducir la morbimortalidad cardiovascular. La presión sistólica y diastólica deben estar menos por debajo de 140,90, 130,70 es un valor ideal, 120,70 es el valor objetivo en pacientes diabéticos y de alto riesgo cardiovascular como los nefrópatas. Esa es una población especial que tiene unas metas diferentes.
Esa es la tendencia que se ha visto hasta ahora, ¿no? Por debajo de 130,80, la meta ideal es 120,70 en un paciente diabético con enfermedad renal. Muy bien. Y el tratamiento no farmacológico, dentro de ellos básicamente es disminuir el consumo de sal, eso es lo más importante, y la práctica de ejercicio moderado. Obviamente todas estas acciones no farmacológicas van como parte del control del riesgo cardiovascular, ¿no? Abandonar el tabaco, disminuir el peso en obesos, disminuir el alcohol, más consumo de frutas y verduras. Pero quien ha mostrado una relación directa de disminución de presión arterial y mortalidad es el consumo de sal, o sea, disminuir el consumo de sal. Muy bien, dentro del tratamiento tenemos varias familias para el manejo de la hipertensión arterial. Tenemos a los beta bloqueantes, tenemos los inhibidores IECAS, los ARA2, diuréticos, antagonistas de calcio y los alfa bloqueantes. La tendencia actual es que para el tratamiento de la hipertensión arterial es combinar fármacos, ¿no? Es combinación de fármacos en dosis bajas hasta llegar a las dosis plenas, pero siempre combinar fármacos. Y depende mucho también de la cardiopatía preexistente que tenga el paciente o las enfermedades preexistentes que tenga el paciente. Por ejemplo, los beta bloqueantes, si se trata de un paciente que tiene cardiopatía isquémica, el primer fármaco de elección va a ser un beta bloqueante. El segundo fármaco de elección de la cardiopatía isquémica para combinar va a ser un IECA o un ARA2, cualquiera de los dos, ¿no? Y si es que está en falla cardíaca, paciente hipertenso con falla cardíaca, los fármacos que han demostrado disminución de mortalidad van a ser los beta bloqueantes, como hemos conversado en las clases previas, los IECAS y los ARA2 reducen lo que es el remodelamiento cardíaco, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica, ¿no? Y los diuréticos obviamente van a mejorar el manejo de la falla cardíaca. Pacientes que tengan falla cardíaca con una disfunción sistólica severa o moderada del ventrículo izquierdo, no vamos a pretender utilizar antagonistas de calcio, ¿no? Ahí los calcio antagonistas estarían contraindicados, porque recuerden que son inotrópicos negativos, disminuirían la función cardíaca y por lo tanto no habría mejoría desde el punto de vista de la falla cardíaca y puede originar incluso hasta muerte súbita. Los alfa bloqueantes en pacientes con hipertrofia prostática serían los más indicados. Nunca asociar un IECA con un ARA2 porque tienen casi el mismo mecanismo de acción. Muchas veces hemos visto pacientes en consultorio que toman enalapril y además toman losartán. Entonces, no, es como dar pan con pan, ¿no? No se puede asociar ese tipo de fármacos porque el mecanismo de acción es casi similar, ¿no? Por otro lado, en pacientes diabéticos que no tengan todavía nefropatía avanzada, los IECAS van muy bien, dentro de los ARA2 van muy bien el losartán. En los pacientes con hipertiroidismo que tengan tirotoxicosis, los medicamentos de elección para el manejo de hipertensión son los beta bloqueantes y dentro de los beta bloqueantes vamos a tener el propanolol como fármaco preferible en pacientes con hipertiroidismo o tirotóxicos. ¿Okay? Creo que esas son las cosas puntuales que deben de conocer en relación a los fármacos. Las contraindicaciones, vuelvo a reiterar, los beta bloqueantes contraindicados en pacientes asmáticos, contraindicados en pacientes que tengan claudicación severa, claudicación en miembros inferiores de manera severa, valorados por estudio ecodoppler arterial de miembros inferiores y se evidencia una obstrucción de más del 75% de estos vasos, los beta bloqueantes están contraindicados. Y en el caso de bradiarritmias, no vamos a pretender utilizar beta bloqueantes, tampoco vamos a poder utilizar calcio antagonistas porque ambos provocan disminución de la frecuencia cardíaca. En los diuréticos, tener mucho cuidado, sobre todo con las tiacidas. Los diuréticos, como las tiacidas, pueden originar la gota y pueden, consecuentemente, por una hiperuricemia. Y recuerden que la hiperuricemia también se convierte en un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, pacientes con gota, los diuréticos, en lo posible, deben ser evitados. Los alfa bloqueantes también son fármacos que deben ser contraindicados en pacientes con hipotensión ortostática. ¿Qué es la hipotensión ortostática? Cuando el paciente de manera súbita, estando de una posición supino, se reincorpora y de manera súbita y se provoca una disminución de la presión arterial. ¿Qué pacientes tienen por lo general hipotensión ortostática? Son las personas ancianas.
Entonces, en estos pacientes, de preferencia, se evitan los alfa bloqueantes. ¿Cuáles son los fármacos de elección en personas ancianas, mayores? Vamos a tener los beta bloqueantes como fármacos de elección y algunos calcio antagonistas, como por ejemplo el verapamilo, ¿no? Que se utiliza sobre todo para los ancianos. Muy bien, en el caso de los YECAS siempre y los ARA2, vuelvo a reiterarles que tienen casi un mismo mecanismo de acción. Siempre tenemos que tener la precaución de que no esté gestando. Mujer en edad fértil, siempre asegurarnos de que no esté embarazada para no recibir ese tipo de fármacos. La estenosis bilateral en la arteria renal y la presencia de hiperpotasemia en el caso de los YECAS, ¿no? Y la falla renal crónica de moderada a severa. Muy bien. Perfecto, esos serían los principales datos que tenemos que tenerlo presente. Entonces, aquí, para resumir un poquito más en relación a los diuréticos tiacidos como la hidroclorotiacida, que es lo que más tenemos en el medio, se puede utilizar en pacientes con falla cardíaca, sí, en ancianos, cuando hay hipertensión arterial sistólica aislada. Por lo general, las tiacidas se utilizan como un medicamento coadyuvante para el manejo de la hipertensión arterial, ¿no? Las tiacidas, al igual que los beta bloqueadores, también tienen una reacción adversa que es importante, que viene a ser la disfunción eréctil. Entonces, también tener precaución en personas, sobre todo los varones, todavía no tan ancianos, ¿no? Porque la disfunción eréctil causa mucha depresión. Entonces, pacientes con hipertensión y depresión, el pronóstico también es malo. Entonces, tener mucho cuidado con las tiacidas y con los beta bloqueadores, sobre todo por la disfunción eréctil que puede causar. Ok, muy bien. Aquí en los beta bloqueantes, la indicación concluyente, miren, otra vez estamos volviendo a reiterar, es cardiopatía isquémica, en cualquiera de sus niveles, sea una angina estable, sea un paciente ya infartado, paciente con falla cardíaca por una cardiopatía isquémica, el primer fármaco de elección, beta bloqueantes, siempre y cuando no exista ninguna contraindicación. En el embarazo se puede utilizar también los beta bloqueantes, siempre con la precaución de la frecuencia cardíaca del producto, ¿no? La indicación posible en la migraña, en la tirotoxicosis, sobre todo el propanolol, como les dije, las taquiarritmias, en la hipertensión arterial perioperatoria, cuando tenemos pacientes hipertensos que además tengan un incremento de la frecuencia cardíaca, se puede utilizar el beta bloqueante en el preoperatorio, ayuda a disminuir la frecuencia cardíaca y también mejorar los niveles de presión arterial. Contraindicados en el asma bronquial. Cualquier grado de bloqueo aurículo-ventricular, segundo o tercer grado, está contraindicado, y también cuando son frecuencias cardíacas bajas por debajo de 40 latidos por minuto, los beta bloqueantes están contraindicados. ¿Ya? Aquí posible, si es que 50 se valora, riesgo-beneficio, ¿no? Si es un paciente infartado, en falla cardíaca severa, pero estable, y que cursa con una bradicardia de 50 latidos, se puede intentar agregar un poco el beta bloqueante si tiene presiones arteriales elevadas, ¿no? Aquí ya depende mucho del caso, acá se individualiza, ¿no? Y los calcio antagonistas, como les vuelvo a reiterar, no dar cuando hay disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo, es una alternativa en la cardiopatía isquémica cuando hay buena función sistólica, ¿ya? Muy bien. Los alfa bloqueantes a la hiperplasia benigna de próstata es la indicación concluyente, contraindicación en la falla cardíaca existente. Los YECAS y los ARAS tienen las mismas indicaciones, como ven aquí puede darse en nefropatías, pero siempre y cuando esta nefropatía también no sea severa. Cuando hay enfermedad renovascular ya establecida, no se puede utilizar ninguno de los dos fármacos, ¿no? Como la estenosis bilateral de la arteria renal. Si hay hiperpotasemia, contraindicado, ¿no? Y si hay embarazo y estamos en el periodo de lactancia, tampoco puede ser utilizado. Muy bien, entonces la acción de los diferentes fármacos, esa diapositiva también ya es conocida porque la hemos visto anteriormente. En realidad lo que pretenden los YECAS es evitar la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Y por lo tanto va a corregir todos estos este tipo de respuesta que se produce por la hipertensión arterial, como es el incremento de la actividad simpática, va a tratar de disminuir la reabsorción de sodio, evitar el edema, evitar la vasoconstricción arteriolar. Pero el gran problema de los YECAS es la presencia de tos, eso recuérdenlo siempre.
No en todos los pacientes, pero hay una alta posibilidad de tos. A diferencia de los ARA2, que tienen el mismo efecto, aunque el mecanismo de acción es diferente porque ellos actúan después ya de la conversión de la angiotensina 2, y la gran ventaja de estos fármacos es que no producen tos. Por eso, pacientes que tienen contraindicación de IECAS producidos por la tos, la alternativa son los ARA2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el antihipertensivo de elección en una mujer de 60 años asmática con crisis de gota, con presión arterial de 158/90 y esterosis de la arteria renal sobre riñón único? Aquí en esta pregunta la alternativa que figura está mal. Aquí la alternativa, la respuesta son los calcio antagonistas. No, estaba bien. En una de estas pensé que decía la B. Bueno, aquí son los calcio antagonistas, como que es la respuesta de esta pregunta. Pacientes con falla renal crónica establecida a partir de un estadio moderado a severo, están contraindicados los beta bloqueantes, los IECAS y los ARAS. Fármaco de elección, calcio antagonistas. ¿Ok? Obviamente por el asma no podemos dar beta bloqueantes. Crisis de gota, si está en una crisis de gota debemos de evitar los diuréticos, ¿no? Ok. Se diagnostica hipertensión arterial moderada a una mujer de 49 años, menopáusica desde hace 3 años, antecedentes de migraña desde los 20 años y asma intrínseco desde los 41. ¿Cuál de los siguientes fármacos no estaría indicado en el tratamiento de su hipertensión arterial? Por el asma, ¿cuál vamos a contraindicar? Son los beta bloqueantes, ¿no? Aquí es donde la pregunta estaba mal, como les mencionaba, ¿no? Aquí el fármaco que no estaría indicado son los beta bloqueantes por la presencia del asma intrínseco que tiene el paciente. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿cuál es la terapia óptima? ¿Cuál es la fórmula ideal para manejar la hipertensión arterial? Que es una pregunta que siempre se hace en los congresos y todo lo demás. Y en realidad no existe una fórmula, ¿no? De que estos fármacos son los mejores, son los ideales para el manejo de la presión arterial. El manejo de la presión arterial de la hipertensión se individualiza de acuerdo al contexto del paciente, ¿no? ¿Cuál de los siguientes medicamentos sería el de elección para controlar la hipertensión arterial en un paciente con varios episodios de insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Cuál es el fármaco de elección? Los IECAS, ¿no? Los IECAS. Ok. ¿Cuál de los siguientes efectos adversos puede presentarse durante el tratamiento con antagonistas del calcio? Ahí no les mencioné. Una de las contraindicaciones, no contraindicaciones, ¿no? Sino de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente por el uso de los calcio antagonistas, es el edema pretibial, ¿no? El edema pretibial que muchas veces no es tolerado y en muchos pacientes no es pretibial nada más, ¿no? El edema se extiende incluso hasta la mitad del muslo. Y se ha visto así muchos pacientes que tienen el antecedente de la toma de amlodipino, sobre todo, y suspendiendo el fármaco disminuyen esos edemas, ¿no? Recuerden también que los diuréticos ahorradores de potasio, uno de los síntomas frecuentemente presentados va a ser la ginecomastia, que también no es adecuadamente tolerado, sobre todo en los varones, ¿no? Cuando hay ginecomastia en un varón, no podemos insistir a que utilice ahorradores de potasio porque causa dolor, ¿no? El crecimiento es tan rápido que provoca mucho dolor en la zona, entonces se suspenden ese tipo de fármacos. ¿Okay? En el tratamiento de la hipertensión arterial, la ventaja de los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 con respecto a los IECAS, a los inhibidores de enzima conversor de la angiotensina, es que ¿cuál es la ventaja entre los ARAS y los IECAS? Hemos dicho que actúan de manera casi similar, que tienen casi el mismo efecto. ¿Cuál es la diferencia? Unos producen tos, otros no producen tos. Los IECAS producen tos, los ARAS en realidad no tendrían por qué producir tos, ¿no? Muy bien. Dentro de los fármacos bloqueantes selectivos, alfa-adrenérgicos, que en realidad lo utilizamos muy poco en nuestro medio, pero el único fármaco que tenemos en el medio es el prazosin. No tenemos otro fármaco alfa-adrenérgico, ¿no? Carvedilol es alfa bloqueador y beta bloqueador, el atenolol es un beta bloqueador de primera generación, el abetalol es un fármaco beta bloqueador de segunda generación. Entonces el prazosin.
Sobre los receptores alfa-1 actúa prazosin, ¿no? Nitroprusiato, que es calcio nitroprusiato es un vasodilatador, ¿no? Es un nitrato, calcio taurina, un nitrato que lo que hace es producir vasodilatación, ¿no? El resto de fármacos no se utilizan. Muy bien, ese es el resumen en lo que corresponde a la hipertensión arterial y el manejo de la hipertensión arterial. Vamos a pasar a un tema que es bien grande en realidad, pero vamos a tratar de resumir lo que se llaman las valvulopatías. Las valvulopatías, primero empezar que las válvulas cumplen una determinada función. Tenemos las válvulas que son auriculoventriculares y las válvulas que son las auriculoventriculares, que vamos a tener la tricúspide y la válvula mitral. Y vamos a tener las válvulas sigmoideas, que van a ser de la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Entonces, la función de las válvulas es que deben cerrarse cuando se produce la diástole, en el caso de las sigmoideas, y abrirse cuando tienen que expulsar el volumen. Ese es el objetivo fundamental de todas las válvulas: cerrarse cuando se deben cerrar y abrirse cuando tienen que abrirse para eliminar una cantidad de volumen sanguíneo. Cuando estas válvulas no cumplen esa adecuada función, es decir, no permiten una adecuada apertura porque esas se encuentran alteradas por diferente etiología y se mantienen estenosadas, vamos a tener una repercusión hemodinámica en todo el gasto cardíaco. Y cuando estas válvulas no pueden cerrarse completamente cuando deben cerrarse, entonces vamos a tener lo que se llama la insuficiencia y que también va a provocar toda una disfunción hemodinámica. Dentro de las lesiones valvulares vamos a empezar primero con la insuficiencia mitral, y la definición es que es un cierre inadecuado de las valvas que permite un flujo retrógrado en el atrio izquierdo. La válvula mitral aquí se encarga cuando se apertura, se encarga del llenado de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Cuando esta válvula debe cerrarse, entonces, ¿qué va a pasar? Esta válvula se cierra y la válvula aórtica también se apertura durante la sístole. Entonces, el volumen existente en el ventrículo izquierdo no va a ser simplemente anterógrado, o sea, no va a salir por la válvula aórtica, sino este volumen de sangre va a convertirse también en retrógrado. Esa sístole va a mandar hacia adelante, pero también va a mandar hacia atrás. Entonces, va a haber un volumen sanguíneo que va a ser de manera retrógrada hacia la aurícula izquierda. Me dejo comprender, ¿no? Y eso se produce sobre todo durante la sístole. Entonces, al incrementarse el volumen a nivel de la aurícula izquierda, si es que es de manera crónica, obviamente va a remodelarse esta aurícula izquierda, y ¿qué va a hacer? Va a empezar a dilatarse. Va a empezar a dilatarse con las posteriores consecuencias. Al dilatarse, ¿qué va a pasar? Va a generar arritmia. ¿Qué arritmia va a generar? Fibrilación auricular. Y cuando esa también se dilata y ya pierde, digamos, el control de dilatación, ya no puede más, entonces ese volumen sanguíneo va a seguir retrocediendo a través de las venas pulmonares y va a ocasionar una congestión pulmonar y todo el cuadro de insuficiencia cardíaca que conocemos, ¿no? Esa es la fisiopatología que se produce por la insuficiencia mitral. El problema son volúmenes que actúan de manera retrógrada hacia la aurícula izquierda, producida sobre todo durante la sístole. Entonces, casi la mitad del volumen regurgitante es eyectado a la aurícula izquierda incluso antes de que ésta se abra, la válvula aórtica, ¿no? Ese sería en la fase de la telesístole, ¿no? En el cual ambas válvulas supuestamente deberían estar cerradas, está incrementando la presión a nivel del ventrículo izquierdo, pero este volumen de sangre, obviamente como no está cerrada completamente, va a retroceder hacia la aurícula izquierda. Y durante la sístole se termina de eyectar el volumen retrógrado hacia la aurícula izquierda. ¿De qué va a depender la severidad? Va a depender de ese volumen regurgitante hacia la aurícula izquierda. De eso depende la severidad. Segundo lugar, del tiempo de instalación de esa insuficiencia mitral. Como les dije inicialmente, cuando esta es crónica, permite de que la aurícula izquierda se remodele, es decir, se dilate, etcétera. Entonces, el paciente puede estar asintomático hasta la fase severa de la insuficiencia mitral. Pero cuando esta insuficiencia mitral se produce de manera aguda, por ejemplo, en una cardiopatía, en un infarto, cuando se rompe uno de estas cuerdas tendíneas o alguno de los músculos papilares,
Entonces la válvula mitral no cierra durante la sístole ventricular, ese volumen que va a regurgitar no va a poder ser adecuadamente manejado porque esa aurícula no tuvo tiempo de remodelarse. Entonces estos pacientes debutarían con signos de falla cardíaca aguda, ¿no? Muy bien. Entonces el ventrículo izquierdo compensa aumentando la precarga, aumenta los volúmenes telediastólicos, hipertrofia y dilata el ventrículo izquierdo y se produce también una dilatación de la aurícula izquierda. La dilatación de la aurícula izquierda, recuerden que ahí se forma un reemplazo de las células por colágeno, se produce áreas de fibrosis y son las causantes de la fibrilación auricular. Muy bien. Esto es lo que pasaría en una insuficiencia mitral crónica, ¿no? Acá vamos a tener, aquí básicamente que el ventrículo izquierdo va a ocasionar que estos volúmenes regurgitantes provoquen una dilatación importante de la aurícula izquierda, ¿no? En una insuficiencia mitral crónica. ¿Cuál es la causa? La causa sigue siendo la más frecuente, la valvulopatía mitral en general, sea estenosis o sea insuficiencia, va a ser la causa reumática. Reumática de 35 a 40%. La ruptura aislada de cuerda tendínea, que la principal causa va a ser la cardiopatía isquémica para que se rompa la cuerda, representa un 20%. El prolapso de válvula mitral, que se presenta en personas jóvenes, mujeres, delgadas sobre todo, también representa un 20%. La disfunción isquémica 12% y la endocarditis infecciosa un 5%. Entonces la causa más frecuente de lesión de válvula mitral, sea insuficiencia o sea estenosis, sigue siendo la causa reumática. Entonces, en la insuficiencia mitral aguda, son frecuentes todos estos signos menos uno de los siguientes. Mitral aguda, ¿no? No ha habido compensación de que la aurícula crezca, no ha habido tiempo para que ese ventrículo se pueda hipertrofiar, ¿no? ¿Cómo va a estar la aurícula izquierda? Pequeña o normal, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Va a haber cardiomegalia? Definitivamente no va a haber cardiomegalia porque es agudo. Aumento de la presión de la aurícula izquierda. Soplo sistólico en el ápex, edema agudo de pulmón. Entonces, ¿cuál sería la que no vamos a encontrar? No vamos a encontrar cardiomegalia, ¿no? Todos estos signos que vemos aquí, el soplo sistólico, el aumento de la presión de la aurícula izquierda y el edema agudo de pulmón son signos de falla cardíaca instaurada, ¿no? De falla cardíaca aguda. ¿Okay? Los síntomas, vuelvo a reiterarles, dependen del grado de insuficiencia, leve, moderada, severa. El grado o los síntomas, perdón, van a ser el determinante de la intervención quirúrgica, en qué momento reemplazar esta válvula mitral. Si es una insuficiencia mitral moderada, pero con síntomas presentes, incluso se indica la intervención quirúrgica para reemplazo de válvula mitral. Todas las insuficiencias mitrales severas se tienen que operar, son indicación de reemplazo de válvula mitral. Entonces los síntomas van a depender del grado de insuficiencia, va a depender de la tasa de progresión. Si esta es lenta, va a permitir de que haya una adaptación. Si es que de manera aguda, vamos a tener signos de falla cardíaca aguda. Va a depender también el manejo de la presencia o no de la fibrilación auricular. Recuerde que la fibrilación auricular va a cambiar, va a modificar en algo la terapéutica, va a modificar el pronóstico de la enfermedad. Y el desarrollo de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es muy importante porque cuando se presenta en grado severo, por más de que el paciente tenga indicación de reemplazo de válvula mitral, es inoperable, ¿no? Entonces la hipertensión pulmonar va a determinar también la conducta terapéutica. Si ya tiene hipertensión pulmonar severa, son pacientes que ya no se pueden operar. En la sintomatología, cuando es crónica, inicio gradual de disnea, el desarrollo de insuficiencia cardíaca crónica izquierda, los síntomas van a ser agudos cuando se produzca una ruptura de cuerda tendínea o de músculo papilar o alguna porción de los velos de la válvula mitral, aunque el paciente también puede estar asintomático cuando se trata de una insuficiencia mitral crónica, como les dije inicialmente, ¿no? Por lo general esos pacientes presentan los síntomas cuando ya el estadio es severo, ¿no? Por lo general no tienen síntomas al comienzo porque se va adaptando el corazón frente a esos volúmenes incrementados que retornan hacia la aurícula izquierda. En el examen físico, el pulso venoso por lo general es normal,
pero pueden desarrollar una onda B prominente en casos ya severos. Puede haber un pulso colapsante también, pero no tan marcado como la insuficiencia aórtica. El impulso apical, cuando nosotros hacemos la palpación del impulso apical, va a ser hiperkinético, desplazado, porque nos está indicando de que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Y el levantamiento sistólico por crecimiento auricular izquierda. ¿Qué vamos a encontrar en la auscultación? Cuando se trata de la insuficiencia mitral, vamos a encontrar un primer ruido disminuido por lo general. Como tiene signos de falla cardíaca, vamos a encontrar un tercer ruido o el ritmo de galope. Podemos encontrar un segundo ruido cardíaco desdoblado ampliamente por dos razones, porque la válvula aórtica se cierra de manera precoz y por otro lado, por la hipertensión pulmonar desarrollada, ¿no? Los dos ruidos se desdoblan, la válvula aórtica se cierra un poco más antes de lo habitual y la pulmonar se empieza a cerrar un poco después de la pulmonar. Vamos a encontrar un soplo apical. Miren que acá la auscultación y los ruidos se realizan exactamente en el foco apical, que es donde se ausculta y se evalúa la válvula mitral. Encontramos un soplo apical pansistólico, un soplo de alta frecuencia irradiado a axila o espalda y se puede percibir frémito. Esto lo vamos a traducir. Primero, todos los soplos auscultables por lesión de válvula mitral, sea insuficiencia o sea estenosis, se irradian axila. Todos los soplos producidos por válvula aórtica, cualquiera de ambas lesiones, se irradian a cuello. Eso tienen que tenerlo también presente, ¿no? Soplos aórticos, ustedes auscultan cuello, si se irradia cuello es aórtico, si se irradia hacia la región de la axila son soplos de válvula mitral. El frémito, para hacer un poco de memoria, la clasificación de la intensidad de los soplos va 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? 1 es cuando lo ausculta un experto, nadie lo puede escuchar más que el cardiólogo de años, el cardiólogo semiólogo. El segundo o el de intensidad 2 es que lo podemos auscultar con un estetoscopio de manera habitual, que es de leve intensidad. El de grado 3 es que nosotros ya podemos percibir el frémito, es decir, palpamos la zona apical y con nuestras manos sentimos el soplo, eso se llama frémito. Y el de tipo 4 es cuando simplemente aproximamos el oído y ya podemos percibir el soplo por la lesión valvular. Entonces se puede percibir el frémito en la región apical cuando ya estamos en una insuficiencia mitral pues severa, ¿no? Entonces, en resumen, en fases iniciales vamos a encontrar en realidad los ruidos cardíacos normales. Cuando ya estos avanzan, vamos a encontrar un primer ruido disminuido. Cuando hay signos de falla cardíaca, vamos a encontrar el ritmo de galope, es decir, un tercer ruido. Vamos a encontrar un soplo que va a abarcar todas las sístoles, es decir, va a ser pansistólico, y vamos a percibir el frémito en la región apical. Ese soplo pansistólico, que es de alta frecuencia, va a irradiarse a axila o también se puede irradiar a espalda. ¿Okay? Muy bien, esta es la característica o una imagen característica de una insuficiencia mitral severa. El índice cardíaco torácico se encuentra incrementado con un crecimiento del ventrículo izquierdo, acá hay rectificación de la zona de las pulmonares con crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Con algún grado de congestión pulmonar. Pero la característica fundamental en la insuficiencia mitral en la placa radiográfica es crecimiento de cavidades izquierdas, al igual como se produce en la estenosis mitral.